Mi padre me miró a los ojos y dijo: «Vas a ser la hermana mayor, y si abres la boca, acabo contigo». Por 50 años viví la mentira más grande de mi vida. El niño que yo arrullaba en mis brazos me llamaba hermana Celia, mientras llamaba padre a mi verdugo. Cada desayuno, una bofetada en mi cara para recordarme que debía quedarme callada. Pero en el cumpleaños número 60 de ese hombre, frente a toda la ciudad, la verdad explotó y fue mi hijo quien la gritó en el micrófono. «Hola mis queridos, hola mis queridas. ¿Cómo están? Qué alegría tener su compañía aquí conmigo en este atardecer. Mi nombre es Celia, Celia Rodríguez Ferreira. Tengo 70 años de edad y vivo aquí en Aguascalientes, tierra buena, de gente acogedora y café caliente en taza de barro. En este preciso momento, estoy aquí en mi cocina preparando mi cajeta casera, esa bien cremosa, del modo que mi madre la hacía antiguamente. El olor está subiendo por toda la casa, ¿saben? Ese olor dulce que se queda en las cortinas y hace que uno salive solo de sentirlo. Estoy moviendo aquí en la olla de cobre bien despacio con la cuchara de madera que heredé de mi abuela. La cajeta está en ese punto en que uno ve el fondo de la olla cuando pasa la cuchara. Dentro de poco voy a envasar todo en frasquitos de vidrio para vender en el tianguis del barrio el sábado. Así es como complemento mi pensión, ¿saben? Haciendo dulces, conservas, esas cositas ricas que la gente adora llevar a casa. Comencé con este arte de hacer dulces después de que mi hijo me regaló una olla de cobre hace unos 15 años. Él me dijo: «Mamá, usted merece hacer lo que le gusta y ganar un dinerito suyo que nadie mande». Y fue lo más lindo que pudo haberme dado. Hoy mi cocina es mi refugio, mi rinconcito sagrado. Aquí, mientras muevo la cajeta, pienso en la vida. Le agradezco a Dios por cada día de paz y libertad. Miren, antes de comenzar a contarles mi historia, quería hacerles un pedido especial. ¿Está bien? Cuéntenme aquí en los comentarios desde qué ciudadcita me están viendo ahora y a qué horita del día encontraron este video de la abuela Celia. ¿Fue en la mañanita tomando el café con pan dulce? ¿O fue después del almuerzo en esa siesta rica en el sofá? ¿O ya es de noche después de la cena? Yo leo todos los comentarios, ¿eh? Todos. Y me alegro muchísimo de saber de dónde son y cuándo se toman un tiempecito para escuchar las historias de esta abuela. Cuéntenme, por favor. Vamos a crear una cadena de cariño por todo México y Latinoamérica. Y si todavía no se han suscrito al canal Memorias de las Abuelas, por favor, hagan clic en el botoncito rojo de suscribirse y activen la campanita, porque cada semana traigo historias nuevas, historias de vida, de superación, de verdad. Y denle un like también, que eso ayuda muchísimo a esta abuela a alcanzar más gente que necesita escuchar estas palabras. Saben, mis queridos, hoy vine aquí a contar una historia que guardé por 50 años. 50 años, ¿se lo imaginan? Medio siglo cargando un peso que casi me mata por dentro. Una mentira tan grande, tan cruel, que moldeó toda mi vida. Una mentira que involucraba a la persona que más amaba en el mundo entero y al hombre que más temía. Esta historia no es fácil de contar, pero necesito contarla porque sé que hay mujeres por ahí pasando por cosas parecidas, siendo obligadas a esconder verdades, siendo amenazadas, siendo calladas a la fuerza. Y quiero que esas mujeres sepan, la verdad siempre sale a la luz. Siempre. Y cuando sale, libera. Así que tomen su cafecito, pónganse cómodos ahí y vengan conmigo en este viaje. Porque lo que voy a contar los va a conmover, pero también va a mostrar que al final el bien siempre vence. Siempre. Nací aquí mismo, en Aguascalientes, en el año de 1955. Mi madre se llamaba Odete, una mujer pequeñita, de manos callosas de tanto lavar ropa en el lavadero. Ella era costurera, hacía vestidos para las muchachas de la ciudad, bordaba ajuares de boda. Recuerdo el olor a jabón de pasta mezclado con lavanda que quedaba en su ropa. Mi padre era don Aristides Ferreira. No era militar, no. Era de esos hombres de política, ¿saben? Dueño de tierras, hombre influyente, a quien todo mundo saludaba en la calle quitándose el sombrero. Vivíamos en una casa grande de esquina, bien en el centro de la ciudad. Casa de 3 pisos, con balcón amplio,
azulejos de talavera en la entrada y un patio enorme atrás. Había árbol de guayaba, higuera, un gallinero y hasta un pequeño huerto. Era una casa imponente por fuera que daba la impresión de familia perfecta, bendecida. Pero por dentro, mis queridos, las cosas eran muy diferentes. Mi padre era un hombre duro, seco, de pocas palabras. Cuando él hablaba, todo mundo se callaba la boca. Tenía ese modo de hombre importante, siempre de traje y corbata, incluso en casa. Fumaba puro en la poltrona de la sala y leía el periódico en silencio. No podíamos hacer ruido cuando él estaba leyendo. Si lo hacíamos, golpeaba el periódico en la mesa y miraba con esos ojos que nos helaban por dentro. Mi madre vivía en la cocina o en el cuartito de costura. Ella era callada, obediente, nunca contrariaba al marido. Agachaba la cabeza y decía: «Sí, Aristides, como usted quiera, Aristides». Crecí viendo aquello y pensando que era normal, que la mujer tenía que ser así, callada, sumisa, invisible. Yo era hija única. Mis padres intentaron tener más hijos, pero no vinieron. Entonces crecí sola, jugando en el patio con mis muñecas de trapo que mi madre me cosía. Me encantaba hacer comiditas de mentira con hojas y tierra. Fingía que estaba cocinando frijoles y arroz igual que mi madre. Jugaba a la casita debajo de la higuera, imaginando que un día tendría mi propia familia, mis propios hijos. Tenía unas amiguitas de la vecindad, Hortensia, hija del dueño de la farmacia, y Gersina, que vivía 2 casas más abajo. Jugábamos a la cuerda, a las escondidas, al avión rayado con ladrillo en el suelo. Eran juegos sencillos, pero que llenaban nuestro corazón de alegría pura. Los domingos, mi padre me llevaba a misa en la iglesia parroquial. Hacía cuestión de sentarse en la primera banca para que todo mundo viera a la familia Ferreira ahí todita arregladita, todita derechita. Después de misa, él saludaba a los hombres importantes de la ciudad, apretaba la mano, sonreía, hacía todo ese teatro de hombre honrado y respetable. Y yo ahí al lado, con moñito en el pelo y zapatitos de charol, siendo la hijita ejemplar de don Ferreira. En la escuela era buena alumna, me gustaba leer, me gustaba escribir redacciones. La maestra Zenaida siempre elogiaba mi letra bonita y cuidadosa. Me esforzaba por sacar buenas notas, porque sabía que mi padre exigía perfección. Nota baja significaba castigo, quedarme encerrada en el cuarto, sin cenar, rezando el rosario, arrodillada en el maíz. Sí, mis queridos, arrodillada en el maíz. Así era como él educaba. Mi infancia fue así, mitad juegos en el patio, mitad miedo al padre, mitad alegría con mi madre cosiendo a mi lado, mitad silencio obligatorio cuando el hombre de la casa llegaba. Aprendí desde pequeña a leer su humor por el modo en que cerraba la puerta del carro. Si la cerraba fuerte, era mejor desaparecer. Si la cerraba normal, se podía quedar en la sala. Recuerdo una vez, debía tener unos 8 años, que derramé jugo de naranja en el mantel de lino de la mesa del comedor. Mi madre se puso pálida de susto. Me jaló a la cocina deprisa y comenzó a tallar el mantel con jabón, desesperada. «Tu padre no puede ver esto, Celia. No puede». Talló hasta que su mano quedó roja. Logró quitar la mancha. Y ese día entendí que vivíamos con miedo. Miedo de equivocarnos. Miedo de desagradar. Miedo de existir del modo equivocado. Pero también hubo momentos buenos, ¿eh? Hubo tardes de calor en que mi madre hacía limonada heladita y nos sentábamos en el balcón viendo el movimiento de la calle. Hubo noches de junio en que hacíamos palomitas en la olla y las comíamos calientitas con azúcar y mantequilla. Hubo mañanas de domingo en que despertaba con olor a pan de elote saliendo del horno. Esos momentos los guardo con cariño, porque eran los raros momentos en que la casa respiraba en paz. Cuando tenía 11 años, me regalaron una bicicleta roja de cumpleaños. Fue el regalo más lindo de mi vida. Andaba por toda la calle con el viento en la cara, sintiéndome libre como un pajarito. Mi madre se quedaba en la puerta de casa saludando, sonriendo de ese modito tímido suyo. Esa bicicleta era mi libertad, era mi pedacito de felicidad pura. Pero esa felicidad, mis queridos,
iba a durar poco, muy poco, porque cuando cumplí 12 años, todo cambió, todo se derrumbó. Y la niña que pedaleaba feliz en la bicicleta roja fue sustituida por una joven asustada, cargando un secreto que iba a destrozar a toda la familia. Después de ese cumpleaños de 12 años, mi vida comenzó a cambiar. No fue de la noche a la mañana, no. Fue de a poquito, ¿saben? Como cuando uno ve una fruta madurando en el árbol. Fui dejando de ser niña y me convertí en señorita. Mi cuerpo cambió, mi voz cambió, mi modo de ver el mundo cambió. A los 13 años entré a la secundaria. La escuela quedaba a 6 cuadras de casa y yo iba a pie con mi mochila de cuero debajo del brazo. Me gustaban las clases de español e historia. Había un maestro, don Geraldo, que contaba historias de México antiguo que me dejaban fascinada. Hablaba de la independencia, de la revolución, de esas cosas que hacían volar mi imaginación lejos. En esa época comencé a ayudar a mi madre con más frecuencia. Ella me enseñó a coser, a bordar, a cocinar. La mujer tiene que saber hacer de todo en casa, Celia, decía mientras me mostraba el punto en la servilleta. Pasaba las tardes con ella en el cuartito de costura, escuchando el ruido de la máquina Singer, ese tec-tec-tec rítmico que se volvía música. A los 15 años conocí a mi primer novio. Era Olivo, hijo del dueño de la panadería, un muchacho guapo, de cabello peinado con brillantina, que me esperaba en la puerta de la escuela para acompañarme hasta casa. Platicábamos de todo, de las películas que pasaban en el cine de la ciudad, de las canciones que tocaban en la radio, de nuestros sueños para el futuro. Yo soñaba con ser maestra. Él soñaba con tener su propia panadería algún día. A mi padre no le gustaba Olivo. Lo encontraba demasiado pobre para la hija de don Ferreira, pero nos dejaba noviar porque era noviazgo de portón, vigilado, derechito. Nos veíamos los domingos después de misa, platicábamos media hora sentados en la banca de la plaza, siempre con mi madre vigilando de lejos. Era un noviazgo inocente, puro. Nos dábamos las manos, intercambiábamos cartitas escritas con pluma azul. Solo eso. Cuando tenía 16 años, pasó algo que me marcó mucho. Mi padre fue electo regidor. La casa se volvió un entra y sale de gente importante, diputados, presidentes municipales, hacendados. Mi madre se quedaba en la cocina preparando café y antojitos para servir a los visitantes. Y yo tenía que quedarme en la sala todita arregladita, siendo la hijita ejemplar, sonriendo y haciendo reverencias a los señores de traje. Fue en esa época que comencé a darme cuenta de lo controlador que era mi padre. Él decidía qué ropa usaba, a qué hora salía, con quién hablaba. Si lo contrariaba, venía el castigo, el cinto, la paliza, el cuarto con llave. Mi madre suplicaba: Aristides, ella es solo una niña, pero él no escuchaba. Yo educo a mi hija del modo que yo quiera. Esta casa tiene dueño. A los 17 años terminé la preparatoria. Yo quería estudiar para maestra, ser profesora, pero mi padre dijo que no. La mujer no necesita estudiar más que eso. Necesita conseguir un buen marido y cuidar de la casa. Lloré, supliqué, pero no sirvió de nada. El sueño de ser maestra murió ahí ese día, en la sala de esa casa grande. Pocos meses después de cumplir 18 años, conocí a Baldomiro. Él era 10 años mayor que yo, hijo de un hacendado de la región. Hombre alto, fuerte, de bigote grueso y voz grave. Mi padre lo aprobó de inmediato. Este sí es hombre de verdad, Celia. Hombre trabajador, de familia buena. El noviazgo con Olivo había terminado hacía unos meses. Él se había ido a Ciudad de México a probar suerte. Y yo me quedé presa en esa casa, en esa vida, esperando lo que mi padre decidiera para mí. Baldomiro comenzó a frecuentar nuestra casa. Venía a cenar los sábados. Platicaba con mi padre sobre política y ganado. Me trataba bien, era educado, me traía flores, pero había algo en él que me dejaba incómoda. Un modo de mirarme, un modo de agarrar mi mano demasiado fuerte, un modo de acercarse que me hacía querer retroceder. Pero yo no tenía opción, ¿verdad, mis queridos?
Mi padre ya había decidido. Vas a casarte con Baldomiro, vas a ser una buena esposa, vas a darme nietos y vas a hacer crecer a esta familia. Era una orden, no un pedido. 3 meses después de cumplir 19 años, me casé. La ceremonia fue grande, pomposa en la iglesia parroquial. La mitad de la ciudad fue. Yo estaba ahí de vestido blanco que mi madre había bordado a mano, con velo y corona, sonriendo para las fotos. Pero por dentro, mis queridos, estaba temblando, temblando de miedo de lo que venía. En la noche de bodas, en el rancho de Baldomiro, él cambió. El hombre educado y gentil desapareció. En su lugar apareció otro, un hombre agresivo, posesivo, que me trató no como esposa, sino como propiedad. Me lastimó, me hizo cosas que me dejaron sin piso. Y cuando lloré, él dijo: «La mujer casada tiene obligación, acostúmbrate». Volvimos a la ciudad algunos días después. Yo no podía mirar a mi padre porque de algún modo yo sabía, él sabía qué tipo de hombre era Baldomiro y aún así me entregó. Intenté ser buena esposa, intenté cocinar, limpiar, hacer todo derechito, pero nunca era suficiente. Baldomiro bebía. Cuando bebía, se volvía violento, me insultaba, me empujaba, rompía la loza y yo aguantaba callada. Porque era lo que mi madre me había enseñado. La mujer aguanta, la mujer no se queja, la mujer obedece. Cuando cumplí 20 años, descubrí que estaba embarazada. Pensé que aquello iba a cambiar todo, que la llegada de un bebé iba a ablandar el corazón de Baldomiro, iba a traer paz a nuestra casa. Pero no fue así como pasó. Las cosas empeoraron. Él se puso celoso hasta de la panza creciendo. Decía que estaba fea, gorda, que ningún hombre me iba a querer de ese modo. Comenzó a salir de casa, a volver de madrugada, oliendo a bebida y perfume barato. Y yo ahí, embarazada, sola, llorando en la oscuridad del cuarto. Pensaba en huir, pensaba en volver a casa de mi padre, pero entonces recordaba. Mi padre fue quien me puso ahí. Mi padre fue quien eligió a ese hombre para mí. ¿A dónde iba? ¿A quién le pedí ayuda? Cuando mi panza ya estaba bien grande de 7 meses, Baldomiro desapareció. Salió un viernes en la mañana y no volvió más. Dejó una nota encima de la mesa. «No quiero ser padre, no te quiero, desaparece de mi vida». Y se fue. Así de simple. Me derrumbé. Fui a casa de mis padres arrastrando la maleta, la panza enorme, el corazón en pedazos. Toqué la puerta. Mi madre abrió, me abrazó, llorando. Pero mi padre me miró con asco, con desprecio, y dijo la frase que cambiaría mi vida para siempre. «Vas a tener ese hijo en el rancho, lejos de los ojos de la ciudad, y cuando nazca va a ser registrado como mi hijo. Vas a ser la hermana mayor. Y ay de ti si abres la boca, porque si lo haces, acabo contigo». En ese momento, mis queridos, entendí. Mi vida había acabado. La niña que pedaleaba la bicicleta roja había muerto, y en su lugar nació una mujer prisionera de su propia familia. 2 días después de esa plática, mi padre me llevó al rancho de él, allá en los confines de Aguascalientes, lejos de todo y de todos. Era una propiedad antigua, con casa de adobe, piso de tierra apisonada y un silencio que lastimaba los oídos. No había vecinos, no había teléfono, no había nada más que monte, ganado y soledad. «Te quedas aquí hasta que nazca el niño», dijo mi padre, empujándome dentro de la casa. «Quitería te va a cuidar». Quitería era una señora mayor que trabajaba para la familia hacía años. Me miró con lástima, pero no dijo nada. Nadie contrariaba a don Ferreira. Pasé los 2 últimos meses de embarazo en ese lugar olvidado por Dios. Despertaba en la mañana con el canto del gallo, comía lo que Quiteria preparaba y pasaba el día mirando al horizonte, acariciando mi panza, platicando bajito con mi bebé. «Perdón, mi hijo, perdón por todo esto». Le pedía perdón a un niño que ni siquiera había nacido todavía. La soledad era cruel, mis queridos, cruel de un modo que ni se imaginan. No tenía con quién platicar, no tenía a dónde ir. El rancho estaba lejos de la carretera principal.
Si intentaba huir a pie, no llegaría a ningún lugar. Estaba presa, presa en una jaula invisible, construida por la vergüenza y el miedo. Mi padre aparecía una vez por semana, siempre los sábados en la mañana. Traía víveres, me miraba de arriba a abajo, como si yo fuera un animal en el corral, y se iba sin decir una palabra. A veces, antes de salir, me jalaba del brazo, me llevaba a un rincón de la sala y me daba una bofetada en la cara fuerte que dejaba la marca de los dedos. Para que no olvides quedarte callada, para que recuerdes que tu vida depende de mi silencio. Lloraba después de que se iba. Lloraba hasta no tener más lágrimas. Quiteria venía, me abrazaba, hacía un té de hierbabuena. Va a pasar, niña, todo pasa. Pero yo no lo creía, porque aquello no iba a pasar. Aquello iba a volverse mi vida entera. Las noches eran las peores. Me acostaba en esa cama dura, mirando al techo de teja, sintiendo a mi bebé moverse dentro de mí, y pensaba, ¿cómo voy a hacer? ¿Cómo voy a vivir sabiendo que mi hijo me va a llamar hermana? ¿Cómo voy a aguantar verlo crecer sin poder decir que soy la madre? Y no había respuesta, no había salida, solo ese hoyo profundo de desesperación que me tragaba un poco más cada día. Quitería, pobrecita, intentaba animarme, hacía caldo de pollo, me contaba historias antiguas de la familia, rezaba conmigo, pero yo estaba muerta por dentro, muerta de miedo, muerta de tristeza, muerta de soledad. Lo único que me mantenía viva era ese bebé moviéndose en mi panza. Ese bebé que ya amaba más que a nada en el mundo, pero que nunca podría llamar hijo. El día del parto, fue la propia Quitería quien me ayudó. No hubo médico, no hubo hospital, solo ella, yo y un dolor que parecía rasgar mi cuerpo a la mitad. Grité, supliqué, me agarré de la mano de esa señora con fuerza de desesperación. El dolor venía en olas, cada vez más fuerte, cada vez más insoportable. Mordía un trapo para no gritar demasiado fuerte, porque tenía miedo de que alguien en algún lugar distante pudiera oír. «Empuja, niña, empuja». «Un poco más», decía Quitería, sosteniendo mis piernas, limpiando el sudor de mi frente, y yo empujaba. Empujaba con toda la fuerza que me quedaba, con toda la rabia que sentía, con todo el amor que tenía guardado. Y cuando mi hijo finalmente nació, cuando escuché el primer llanto de él, rasgando ese silencio terrible del rancho, sentí dos cosas al mismo tiempo: un amor gigante, inmenso, que explotaba en mi pecho y me hacía olvidar todo el dolor, y un miedo enorme, desesperante, de que ese hombre destruyera no solo a mí, sino también a esa criaturita inocente. Quitería puso a mi bebé en mis brazos. Estaba todito rojo, arrugadito, los ojitos cerrados, la boquita buscando mi pecho. Miré esa carita perfecta y pensé, eres mío, viniste de mí, eres lo más lindo que he visto en la vida. Y ahí en esa casa de adobe, en medio de la nada, me convertí en madre, pero una madre que nunca podría ser llamada madre. En los días siguientes, amamantaba a mi bebé. Cambiaba los pañales de tela, lo arrullaba en mis brazos cuando lloraba. Quitería me enseñaba, ponlo de ladito que es mejor para que duerma. Canta una canción que lo calma. Y yo cantaba bajito las mismas canciones que mi madre me cantaba a mí, y lloraba. Lloraba mientras cantaba, porque sabía que esos días ahí sola con él eran los únicos días en que podría ser madre de verdad. Una semana después del parto, mi padre apareció, tomó al bebé, lo miró como quien evalúa una mercancía y dijo, «Voy a registrarlo como mi hijo. Su nombre va a ser Miguel, Miguel Ferreira. Y tú, Celia, eres la hermana mayor, ¿entendiste?» Me quedé muda, el alma destrozada. Sostuvo a Miguel en sus brazos por un momento, y yo vi. No sentía nada, ningún cariño, ninguna ternura, solo satisfacción de haber resuelto el problema, de haber escondido la vergüenza, de haber mantenido la reputación intacta. «De aquí a 3 semanas vuelven a la ciudad», dijo. «Y Celia, si vacilas, si miras a ese niño con ojos de madre, si olvidas por un segundo que solo eres la hermana,
Te mato y lo mato a él también. ¿Entendiste bien? Entendí. Entendí que mi vida nunca más sería mía, que cada gesto, cada mirada, cada palabra tendría que ser calculada, que tendría que fingir, mentir, esconder por el resto de mi vida. Volvimos a la ciudad cuando Miguel tenía un mes. Mi madre nos recibió con lágrimas en los ojos. Tomó al bebé en brazos, fingió que era abuela, pero yo veía en su mirada. Ella sabía de la mentira, pero también tenía demasiado miedo para cuestionar. La historia que mi padre difundió fue esta, que él y mi madre habían tenido un milagro después de tantos años, que Dios había bendecido el hogar de los Ferreira con otro hijo. Y la ciudad creyó, claro que creyó. ¿Quién iba a dudar de don Ferreira, hombre de bien, regidor respetado? Las vecinas venían a visitar, traían regalitos para el bebé de don Ferreira. ¡Qué bendición, doña Odete! Después de tanto tiempo, Dios mandó este angelito. Y mi madre sonreía, agradecía, sostenía a Miguel en brazos y yo me quedaba en el rincón, siendo la hermana mayor, sonriendo cuando tenía que sonreír, callada cuando tenía que callar. Los primeros años fueron los más difíciles de mi vida, mis queridos. Despertaba de madrugada cuando Miguel lloraba. Yo cambiaba sus pañales, lo bañaba, hacía su papilla, lo arrullaba en mis brazos, pero cuando dejaba de llorar y me miraba con esos ojitos profundos, tenía que desviar la mirada, porque no podía apegarme demasiado, porque yo solo era la hermana mayor. Cuando Miguel mamaba, era mi madre quien daba el biberón. Pero a veces, cuando mi madre estaba ocupada con la costura, mi padre me ordenaba: «Ve, Celia, alimenta a tu hermano». Y yo tomaba a Miguel en brazos, tomaba el biberón y alimentaba a mi propio hijo, fingiendo que era solo obligación de hermana. Pero por dentro, mis queridos, mi corazón sangraba. Sangraba de ganas de decir: «Yo soy tu madre. Esa leche debería venir de mí. Eres mío». Mi padre me vigilaba todo el tiempo. Si tomaba a Miguel en brazos y me tardaba demasiado, venía, arrancaba al niño de mí y me daba esa mirada de advertencia, una mirada que decía: «¿Recuerdas tu promesa? ¿Recuerdas que vas a morir si vacilas?». De noche, después de que todos dormían, venía a mi cuarto. Yo fingía que estaba dormida, pero sabía que él estaba ahí parado en la puerta vigilándome para asegurarse de que no iba a huir, de que no iba a contar. A veces entraba, se acercaba a la cama y susurraba: «¿Estás dormida, Celia? ¿O estás pensando en hacer alguna tontería?». Y yo me quedaba paralizada, rezando bajito para que se fuera. Cada desayuno sin falta me daba una bofetada en la cara, siempre del mismo modo. Me sentaba en la mesa, él venía por detrás, me jalaba la cabeza del cabello y ¡paf!, una bofetada que resonaba por toda la cocina. Mi madre agachaba la cabeza. Miguel, cuando se hizo más grandecito, se asustaba, lloraba. ¿Por qué el papá le pegó a la hermana Celia? Porque la hermana Celia necesita aprender a tener juicio, respondía mi padre frío. Vivía con miedo, miedo de equivocarme, miedo de mirar a Miguel del modo equivocado, miedo de que él creciera y descubriera, miedo de que la ciudad descubriera, miedo de perder hasta ese poquito que tenía. Ver a mi hijo crecer, aunque fuera de lejos. Cuando Miguel comenzó a caminar, con un añito y poco, venía hasta mí, se agarraba de mi falda, intentaba subirse a mi regazo. «Hermana, hermana». Esa vocecita finita llamándome hermana era una puñalada en el pecho, pero lo cargaba, me sentaba en el piso, jugaba porque no podía resistir. Hacía avioncito, hacía caballito, inventaba historias, y Miguel reía, esa risa rica de niño feliz. Pero mi padre veía, y de noche, cuando el niño dormía, venía la paliza, el cinto de cuero, las marcas en la espalda, la sangre. El lugar de hermana es lejos. No confundas al niño. No eres la madre. Nunca vas a ser la madre. ¿Entendiste? Y yo entendía. Entendía que cada momento de felicidad que robaba con Miguel sería pagado con dolor, con humillación, con violencia. Cuando Miguel tenía unos 4 años, comenzó a seguirme por la casa. «Hermana Celia, juega conmigo».
Jalaba mi falda, me ofrecía sus juguetes, y yo jugaba porque no podía resistir. Armaba los bloques de madera con él. Fingía que estaba haciendo un rancho con los animalitos de plástico. Leía los libritos de historias que mi madre compraba. Pero mi padre vigilaba, y cuando él pensaba que estaba exagerando, venía el castigo. A veces era la bofetada en la cara ahí mismo frente a Miguel. Otras veces esperaba de noche. Me llamaba a su estudio. Estás olvidando las reglas, Celia. Estás olvidando que ese niño no es tuyo. ¿Necesitas que te recuerde? Y venía la paliza de cinto, de vara, de palo de escoba, lo que tuviera a la mano. Comencé a evitar quedarme sola con Miguel. Cuando venía cerca, inventaba una excusa. Ve a jugar allá afuera, anda. Veía la tristeza en sus ojos y mi corazón se partía, pero era para protegerlo y para protegerme. Los años fueron pasando, Miguel creciendo, yendo a la escuela, aprendiendo a leer y escribir. Me mostraba sus cuadernos. Mira, hermana Celia, saqué 10 en el examen de matemáticas. Y yo lo elogiaba, aplaudía, hacía fiesta, pero no podía abrazarlo fuerte de más, no podía besar su frente cuantas veces yo quería. Tenía que medir, siempre medir. En la escuela, las maestras lo elogiaban. Miguel es un niño muy inteligente, muy educado, y mi padre se inflaba de orgullo. Es mi hijo, salió a mí. Y yo ahí callada, sabiendo que ese niño había salido a mí, que esa inteligencia, esa sensibilidad había venido de mí. Hubo un día, Miguel debía tener unos 6 años, que se cayó y se raspó la rodilla. Vino corriendo hacia mí, llorando. Hermana Celia, duele. Limpié la herida, soplé, hice curación con alcohol y algodón, le puse una curita con dibujo de superhéroe que le encantaba, y él me abrazó fuerte y dijo, «Eres la mejor hermana del mundo». Dios mío, mis queridos, en ese momento quise gritar, «Yo soy tu madre, te cargué dentro de mí, sufrí para tenerte. Me pegan todos los días por tu culpa y por amor a ti». Pero no pude. Solo pude besar su frente y decir, «Ve a jugar, chiquito». Cuando Miguel tenía 8 años, comenzó a cuestionar cosas. «Papá, ¿por qué es usted tan viejo? El papá de mi amigo es más joven». Mi padre cambiaba de tema. «Tu mamá y yo te tuvimos tarde, hijo, pero te amamos igual». «¿Y por qué me parezco más a la hermana Celia que a ustedes?». Esa pregunta heló mi sangre. Mi padre también se tensó. «Tonterías, niño. Tienes los ojos de mi padre, tu abuelo». Pero yo veía, Miguel estaba comenzando a darse cuenta de que algo no cuadraba, y eso me aterraba, porque si descubría la verdad muy pronto, mi padre sería capaz de cualquier cosa, hasta de separarnos, de mandarme lejos, de quitarme el único contacto que tenía con mi hijo. La tortura psicológica de ver a mi hijo crecer sin saber la verdad, de oírlo llamar padre a otro hombre, de ser obligada a mantener distancia cuando todo lo que quería era abrazarlo fuerte y nunca más soltarlo. Eso me destruyó por dentro, me mató de a poquito, y no tenía a quién acudir. No tenía cómo huir, porque la mentira ya estaba demasiado grande y yo estaba presa en ella. Hubo noches, tantas noches, que lloré hasta dormirme. Lloré abrazada a la almohada, mordiendo la funda para que nadie oyera. Lloré pidiéndole a Dios que me diera fuerzas para aguantar un día más, solo un día más, porque vivir una vida entera así, mis queridos, era imposible. Pero vivía día tras día, año tras año, porque rendirme significaba perder a Miguel para siempre. Y eso no podía hacerlo. Cuando Miguel cumplió 15 años, las cosas comenzaron a ponerse aún más complicadas. Se estaba volviendo hombre, estaba crecido, listo, observador, y comenzó a hacer preguntas. «Papá, ¿por qué no me parezco a usted? ¿Por qué no me parezco a mamá?», preguntaba en la mesa del comedor, mirándose en el espejo de la sala, comparando su rostro con el de mi padre. Mi padre cambiaba de tema. «La genética es así, muchacho. Saliste a los Ferreira de antes, pero yo veía». Miguel no estaba convencido. Se quedaba mirándome, estudiándome, como si intentara armar un rompecabezas y faltaran piezas. Y había otra cosa.
Comenzó a darse cuenta del modo en que mi padre me trataba. Las bofetadas en el desayuno se habían vuelto rutina tan común que casi ni nos dábamos cuenta. Pero Miguel se daba cuenta. Se quedaba mirando callado con esa expresión de quien está intentando entender algo que no tiene sentido. Una tarde de sábado, Miguel debía tener unos 17 años. Estaba estudiando en la sala. Pasé cerca llevando ropa lavada. Mi padre estaba en la poltrona leyendo el periódico. De la nada, tropecé y dejé caer una toalla en el piso. Fue sin querer, lo juro por Dios. Pero mi padre se levantó, vino hasta mí y me dio una bofetada tan fuerte que caí de rodillas. «Incompetente, ni siquiera sabes cargar ropa bien», gritó. Me quedé ahí de rodillas, la mano en la cara ardiendo, las lágrimas cayendo. Y cuando levanté los ojos, vi a Miguel. Había dejado el cuaderno y me estaba mirando, no con miedo, no con tristeza, con rabia, rabia pura en los ojos. Pero no hizo nada, agachó la cabeza y volvió a estudiar. Y yo me levanté, tomé la toalla y continué mi vida como siempre. Esa noche, después de que todos se habían ido a dormir, Miguel tocó la puerta de mi cuarto. «Hermana Celia, ¿puedo entrar?» Me senté en la cama, sorprendida. «Claro, chiquito». «¿Qué pasó?» Entró, cerró la puerta despacio, se sentó en la orilla de la cama, las manos nerviosas. «¿Por qué dejas que te haga eso?» Mi corazón se disparó. ¿Hacer qué? Pegar, humillar, tratarte como si no fueras nada. No sabía qué decir, cómo explicar, cómo contar la verdad sin contar la verdad. «Miguel, tu padre es de su modo, estoy acostumbrada. Pero no deberías estarlo». Levantó la voz y luego la bajó de nuevo. «Nadie debería acostumbrarse a eso. Está mal, muy mal». Sostuve su mano. «Lo sé, mi hijo». Me atrapé. «Quiero decir, mi querido, lo sé, pero es complicado». Me miró profundo a los ojos y en ese momento juro que sentí. Sospechaba de algo, no sabía qué, pero sospechaba. Los años pasaron. Miguel se fue a la Universidad de Derecho en Guadalajara. Volvía solo los fines de semana y cuando volvía, veía que estaba diferente, más serio, más callado. Me miraba de un modo que no podía descifrar. ¿Era lástima? ¿Era desconfianza? No lo sabía. Mi madre había muerto 2 años antes. Cáncer, rápido, cruel. Se consumió en meses y al final, en el lecho de muerte, sostuvo mi mano y susurró: «Perdóname, Celia. Perdóname por nunca haber tenido valor de protegerte». Y murió. Murió cargando la culpa de haber sido cómplice silenciosa de ese infierno. Ahora solo éramos yo, mi padre y Miguel en esa casa. En el año en que Miguel cumplió 20 años, pasó el momento que cambió todo. Era un jueves en la tarde. Estaba en la cocina pelando papas para la cena. Miguel llegó más temprano de la universidad. Escuché el ruido del carro. Me pareció extraño porque él solo llegaba de noche normalmente. Fui hasta la ventana y lo vi bajando del carro, la mochila en los hombros, el rostro cerrado. Entró por la puerta de la cocina. Le di buenas tardes. No respondió. Fue directo a su cuarto. Horas después, cuando el sol ya se estaba poniendo, escuché ruido viniendo del estudio de mi padre. Puerta golpeando, cajones siendo abiertos. Fui hasta allá preocupada. «Miguel, ¿está todo bien?» Estaba de espaldas, sosteniendo unos papeles, las manos temblando. Cuando se volteó hacia mí, vi lágrimas en sus ojos, lágrimas de rabia. «¿Usted sabía?», preguntó, la voz quebrada. Mi corazón se disparó. Mi mundo se derrumbó en ese segundo. ¿Sabía? ¿Sabía qué? Levantó los papeles. Era un acta de nacimiento, antigua, amarillenta, y en ella estaba escrito: «Madre, Celia Rodríguez Ferreira». Mis piernas flaquearon. Me agarré del marco de la puerta para no caer. «Miguel, ¿usted es mi madre?», gritó, la voz resonando por toda la casa. «Usted es mi madre», y se quedó callada toda la vida. No pude responder. Solo pude llorar, llorar y temblar y sentir que el mundo se derrumbaba.
Responda, gritó más alto, viniendo hasta mí, sosteniéndome de los hombros. Responda, Celia. ¿Usted es mi madre? Sí, susurré, la voz desapareciendo. Sí, lo soy. Me soltó como si quemara. Dio 2 pasos atrás y entonces, de repente, golpeó la pared fuerte, tan fuerte que abrió un hoyo en el yeso y su mano sangró. ¿Y ese hombre allá abajo? Apuntó al piso de abajo, donde mi padre seguramente estaba viendo televisión. Ese hombre que yo llamé padre toda la vida. Es tu abuelo, dije, y las palabras salieron como vidrio cortando mi garganta. Miguel cayó de rodillas. Literalmente cayó de rodillas en el piso del estudio y lloró. Lloró como un niño, como si le hubieran quitado el piso de los pies, como si toda su vida hubiera sido una mentira, porque lo había sido. Y yo fui hasta él, me arrodillé al lado y lo abracé. Por primera vez en 20 años, abracé a mi hijo de verdad, y él me abrazó de vuelta, fuerte, como si hubiera pasado toda la vida esperando ese abrazo, como si finalmente, hubiera encontrado lo que estaba buscando sin saber. ¿Por qué nunca me contó?, preguntó, sollozando en mi hombro, mojando mi blusa con lágrimas. Porque él me lo prohibió, porque me pegaba todos los días para que recordara quedarme callada, porque tenía miedo. Lloraba junto, 20 años de lágrimas guardadas, saliendo todas de una vez. ¿Miedo de qué? Miedo de que nos matara, miedo de que te quitara de mí, miedo de perderte completamente. Miguel se apartó, me miró a los ojos y preguntó, ¿él le pegaba desde siempre? ¿Por mi culpa? No, mi hijo, no por tu culpa, nunca por tu culpa, por culpa de su mentira, por culpa de su orgullo, por culpa de su maldad. Limpió las lágrimas con el dorso de la mano. La mano estaba sangrando del golpe en la pared, pero ni parecía sentir dolor. ¿Desde cuándo? ¿Desde cuándo le pega? Desde que naciste, todos los días, cada desayuno. Tú veías, ¿recuerdas? Siempre viste. Yo pensaba que era, no sé, pensaba que usted había hecho algo malo, que lo merecía. Cubrió su rostro con las manos. Dios mío, pensé que lo merecía. No, chiquito, nadie merece eso, nunca. Esa noche, Miguel me hizo sentar en la cama de su cuarto y contar todo, todo. Desde Baldomiro, desde el rancho, desde el parto, desde las bofetadas diarias, desde los años de silencio forzado. Conté llorando sin parar. Conté detalles que nunca había contado a nadie. Conté cómo era despertar todos los días con miedo, cómo era verlo crecer y no poder decir hijo, cómo era aguantar golpes y tener que fingir que todo estaba bien. Y él escuchó. Escuchó cada palabra con los puños cerrados, la mandíbula trabada, los ojos rojos de tanto llorar. Cuando terminé dijo, él va a pagar, prometo que va a pagar. Miguel, no hagas nada precipitado, él es peligroso, es capaz de cualquier cosa. Es un cobarde, y los cobardes no duran para siempre. Miguel se levantó, fue hasta la ventana, miró al patio oscuro allá afuera. Voy a destruirlo del modo que él la destruyó a usted, del modo que nos destruyó. Miguel, por favor. No, mamá. Se volteó hacia mí y la palabra mamá saliendo de su boca por primera vez me hizo llorar aún más. No me pida que perdone, no me pida que olvide, porque no lo voy a hacer. Él va a pagar frente a todo el mundo. Va a sentir la misma vergüenza que le hizo sentir a usted. En los días siguientes, Miguel quedó diferente. Frío, calculador. Evitaba hablar con mi padre, pero yo veía, estaba tramando algo. Pasaba horas en la computadora, haciendo investigaciones, imprimiendo documentos. Hacía llamadas largas, conversaciones susurradas. Estaba planeando algo grande, algo que no podía imaginar. 2 semanas después del descubrimiento, una mañana de sábado, mi padre me dio la bofetada de siempre en el desayuno. Miguel estaba sentado en la mesa. Esta vez se levantó despacio, con una calma aterradora. «Nunca más le ponga la mano encima», dijo Miguel, la voz baja, peligrosa. Mi padre rió, esa risa burlona, arrogante. «¿Qué?
¿Vas a desafiarme, muchacho? Yo no soy su hijo, soy su nieto y usted es un monstruo. El silencio que cayó en esa cocina fue ensordecedor. El aire se puso pesado. Mi padre se puso blanco, después rojo, después morado de rabia. ¿Quién te contó? Usted mismo, con sus papeles mal escondidos, con su arrogancia. Pensó que iba a guardar ese secreto para siempre. No es cierto. Pero la mentira tiene patas cortas, abuelo. Miguel escupió la última palabra con asco. No tienes prueba de nada. Tengo el acta original, tengo documentos médicos, tengo testimonios y la tengo a ella. Miguel apuntó hacia mí. Y ella va a contar todo frente a todo el mundo en su cumpleaños. Mi padre intentó ir encima de Miguel, pero Miguel era joven, fuerte, rápido, sostuvo el brazo del viejo en el aire. Nunca más le pone un dedo encima, ¿entendió? Porque si lo hace lo denuncio por todo, por agresión, por falsedad ideológica, por privación ilegal de la libertad, por todo. Mi padre retrocedió derrotado, asustado, por primera vez en la vida. Y ese día, mis queridos, vi a mi hijo convertirse en hombre, y vi al monstruo que controló mi vida entera comenzar a desmoronarse. La jaula se estaba abriendo, y por primera vez en 20 años sentí un gustito de libertad. Después de ese día, la casa quedó dividida a la mitad. De un lado, yo y Miguel, del otro, mi padre. Apenas nos hablábamos. Las comidas eran en silencio, tensas, pesadas. Mi padre me miraba con odio, pero no me ponía la mano encima, porque sabía, si lo hacía, Miguel reaccionaría. Miguel pasó a dormir en la ciudad solo algunos días de la semana. Consiguió una pasantía en un despacho de abogados en Guadalajara y se quedaba por allá la mayor parte del tiempo, pero siempre me llamaba, todos los días sin falta. «Mamá, ¿cómo está?» Él la molestó. «Mamá». Cada vez que decía esa palabra, mi corazón se llenaba. 20 años oyendo hermana Celia y ahora, finalmente, mamá. Era como si toda la vida hubiera valido la pena solo para oír esa palabra saliendo de su boca. Pero Miguel estaba tramando algo. Lo sabía. Lo veía en sus ojos, en el modo en que usaba la computadora, en las llamadas que hacía escondido. Pasaba horas platicando con alguien, anotando cosas en cuadernos, organizando papeles. «Miguel, ¿qué estás planeando?», preguntaba preocupada. «Justicia, mamá, solo justicia», respondía con esa sonrisa misteriosa. «Pero, ¿qué tipo de justicia?». «Va a haber el día indicado, va a haber». 3 meses después de esa pelea en la cocina, mi padre cumpliría 60 años. Y él, vanidoso como siempre, decidió hacer una fiesta enorme. Invitó a la mitad de la ciudad, políticos, hacendados, empresarios, abogados, médicos. Rentó un salón, contrató banda, encargó pastel de 3 pisos. Quería mostrar a todo el mundo que todavía era don Ferreira, el hombre importante, el respetado, el poderoso. No quería ir. La idea de estar en esa fiesta, fingiendo que todo estaba bien, me daba náuseas. Pero Miguel insistió. «Tiene que ir, mamá, por favor. Tiene que confiar en mí». «Pero Miguel, no aguanto. No aguanto ver a ese hombre siendo homenajeado, siendo tratado como héroe cuando es un monstruo». «Lo sé, mamá, lo sé. Pero solo esta vez, solo una vez más. Prometo que después de esto nunca más va a tener que fingir nada. Nunca más». Había algo en sus ojos, una determinación, una promesa. Y confié, después de una vida entera sin confiar en nadie, confié en mi hijo. El día de la fiesta me arreglé. Me puse un vestido azul marino que tenía hacía años. Recogí el pelo en un chongo. Me puse los zapatos negros de tacón bajo. Me miré en el espejo y vi a una mujer de 40 años cansada, marcada por la vida. Ojeras profundas, arrugas de preocupación, cicatrices invisibles por todo el cuerpo. Pero por primera vez en muchos años vi también un brillo de esperanza en mis ojos. Miguel pasó a casa por mí. Estaba de traje y corbata, el cabello peinado, serio. «Está bonita, mamá». «Gracias, mi hijo». Sostuve su mano. «¿Vas a contarme qué estás planeando?».
Pronto lo descubre, confíe en mí. Y confié. Entramos al carro y fuimos. Llegamos al salón. Estaba lleno. Decoración pomposa, flores blancas y doradas, globos dorados por todos lados, mesas con manteles de lino blanco, arreglos caros, luces elegantes. En el escenario, una manta enorme. Felicidades, don Ferreira, 60 años de vida ejemplar. Mi estómago se revolvió. Mi padre estaba en el centro del salón de traje gris, recibiendo felicitaciones, estrechando manos, sonriendo esa sonrisa falsa que yo conocía tan bien. Estaba rodeado de admiradores. Felicidades, don, usted no envejece. Ejemplo para todos nosotros. Me vio llegar y frunció el ceño. No esperaba que fuera, pero no dijo nada. Después de todo, la mitad de la ciudad estaba ahí. Necesitaba mantener las apariencias. La fiesta siguió. Comida, bebida, música en vivo. Las personas bailaban, platicaban, reían. Me quedé en un rincón sentada en una silla, observando todo. Miguel estaba a mi lado, tenso, mirando el reloj. Cuando llegó la hora del cumpleaños, todo el mundo se reunió alrededor del pastel gigantesco. La banda dejó de tocar. El presentador tomó el micrófono. Y ahora vamos a cantar las mañanitas a nuestro querido don Ferreira. Cantaron. 300 voces desafinadas cantando las mañanitas, aplausos, gritos de viva. Mi padre sopló las velas, sonriendo, saludando como si fuera un rey. Después el presentador dijo: «Y ahora el hijo menor de don Miguel Ferreira va a hacer un brindis especial». Mi corazón se disparó. Miguel se levantó. Agarré su brazo. «Miguel, confíe en mí, mamá». Besó mi frente y subió al escenario. Tomó el micrófono, me miró y sonrió. Una sonrisa tranquila de quien sabe exactamente lo que va a hacer. Después miró al salón lleno y dijo: «Buenas noches a todos. Gracias por estar aquí celebrando los 60 años de mi abuelo». Silencio. Un silencio pesado, confuso. Las personas se miraron entre sí. Mi padre se puso blanco. Intentó subir al escenario, pero Miguel levantó la mano. «Déjeme terminar, abuelo. Déjeme contar la verdad a esta ciudad que tanto lo respeta». Las personas comenzaron a cuchichear. Miguel continuó, la voz firme. «Pasé 20 años de mi vida pensando que este hombre era mi padre. 20 años llamándolo papá, respetándolo, admirándolo. Pero hace 3 meses descubrí la verdad. Y hoy, en su cumpleaños, le voy a dar de regalo lo único que siempre dijo valorar: la verdad». Sacó del bolsillo un sobre. «Aquí dentro hay un acta de nacimiento, la verdadera. En ella está escrito madre, Celia Rodríguez Ferreira, padre, desconocido. Y está escrita también la fecha, 18 de marzo de 1975. Las personas me miraron. Agaché la cabeza, las lágrimas cayendo. Miguel continuó, la voz cada vez más firme. «Esa mujer ahí que ustedes conocen como su hermana es mi madre biológica. Ella me tuvo a los 20 años. Fue obligada a pasar el embarazo escondida en un rancho sola, sin asistencia médica. Y cuando nací, este hombre me registró como su hijo. ¿Y saben por qué? Para proteger su reputación, para esconder la vergüenza, para mantener la imagen de hombre perfecto». Mi padre intentó hablar, pero Miguel no lo dejó. Su voz se hizo más alta, más dura. «Y hay más, mucho más. Este hombre que ustedes llaman Don, ciudadano ejemplar, hombre de familia, le pegaba todos los santos días, cada desayuno, sin falta una bofetada en la cara, para que recordara quedarse callada, para que no contara la verdad por 20 años. El salón entero estaba en silencio absoluto. Las personas miraban horrorizadas a mi padre. Algunas ya comenzaban a salir discretamente. Y cuando digo pegar, no es modo de decir no. Es literalmente pegar, dejar marcas, hacer sangrar, humillar, destruir. Miguel bajó del escenario, vino hasta mí, me tomó de la mano y me llevó al frente de todos. «Mamá, levante la cabeza. Usted no tiene de qué avergonzarse. La vergüenza es de él».
Me abrazó ahí, frente a 300 personas, y dijo alto en el micrófono que todavía estaba en su mano: «Te amo, mamá. Y a partir de hoy, el mundo entero va a saber que tú eres mi madre y que este hombre es un mentiroso, un cobarde, un abusador, y que la farsa terminó». El salón comenzó a vaciarse rápidamente. Las personas salían en silencio, avergonzadas, impactadas. Algunos miraban con lástima hacia mí, otros evitaban mirar. En 15 minutos, el salón se había vuelto un desierto. El pastel entero, intocado, las mesas llenas de comida, abandonadas, la banda guardando los instrumentos sin saber qué hacer. Solo quedamos yo, Miguel y mi padre. Mi padre estaba sentado en una silla, la cabeza en las manos, derrotado. El hombre que siempre fue tan fuerte, tan poderoso, estaba ahí encogido, humillado, destruido. Miguel se acercó a él y dijo, la voz baja pero firme: «Se acabó. Su farsa terminó. Su máscara cayó y ahora va a vivir el resto de su vida con el peso de la vergüenza que tanto intentó esconder. Va a morir solo, sin respeto, sin amor, sin nada, porque es lo que merece». Mi padre levantó la cabeza, miró a Miguel con odio. «Me destruiste». «No, usted se destruyó. Yo solo conté la verdad. La verdad de la que tanto tenía miedo que saliera a la luz. Pero salió y lo destruyó. Como usted la destruyó a ella». Miguel apuntó hacia mí. Salimos de ese salón de la mano, madre e hijo. Finalmente, por primera vez, caminando de la mano frente a todo el mundo, sin miedo, sin mentira, sin vergüenza. Y cuando salimos por la puerta, cuando el aire fresco de la noche tocó mi rostro, sentí la libertad. Por primera vez en 20 años, era libre. Libre de la mentira, libre del miedo, libre de él. Y aquí estoy, mis queridos, 30 años después de ese día que cambió mi vida para siempre. 70 años de edad, viviendo aquí en Aguascalientes, en la misma ciudad donde nací, pero ahora en una casita pequeña y acogedora que Miguel me regaló hace 10 años. Mi rutina hoy es tranquila, ¿saben? Despierto tempranito a las 6 de la mañana, hago mi café bien cargado, al modo mexicano, con pan dulce calientito que yo misma hago. Después cuido mis plantas en el patio. Tengo cantero de hierbas frescas, albahaca, romero, hierbabuena, perejil. Me encanta pasar la mano en las hojitas y sentir el olor que queda en los dedos. Como conté al principio, hago dulces para vender en el tianguis del barrio todos los sábados. Cajeta, ate de guayaba, jamoncillo. Las personas ya me conocen ahí. «Doña Celia, guardé dinero toda la semana para llevar su cajeta», dicen. Y sonrío, feliz de haber conquistado este espacito, este trabajo que es mío, que nadie me obligó a hacer, que elegí. Mi hijo Miguel vive aquí en Aguascalientes también. Se graduó en Derecho, se volvió abogado, abrió su propio despacho, se especializó en defender mujeres víctimas de violencia doméstica. «Es mi misión, mamá», dice, «ayudar a mujeres como usted». Se casó con Iracema, una muchacha linda, maestra de escuela pública. Y me dieron 3 nietos, Pedro de 12 años, Laura de 9 y Joaquín de 6. Estos niños son la alegría de mi vida, mis queridos. Todos los domingos vienen a almorzar aquí a casa. Hago pollo en mole, arroz rojo, frijoles refritos, comida mexicana de verdad. Y después del almuerzo nos sentamos en el patio, les cuento historias, me muestran los dibujos de la escuela. A Laura le encanta cuando le enseño a hacer tejido. Pedro me ayuda a regar las plantas y Joaquín, el más chiquito, se queda en mi regazo pidiendo que cante las canciones antiguas que la abuela Odete me cantaba. Cuando me llaman abuela Celia, mi corazón se llena, porque ahora puedo ser llamada lo que realmente soy. Puedo abrazar, besar, amar sin miedo. Puedo ser abuela de verdad y madre de verdad. Miguel me visita casi todos los días. Pasa aquí después del trabajo, toma un café, me cuenta de los casos que está defendiendo. A veces trae flores, otras veces trae un pedazo de pastel de la panadería. Para que no tenga que hacer, mamá, descanse un poquito. Y agradezco,
porque después de una vida entera siendo maltratada, ahora soy cuidada, soy amada, soy respetada. Formo parte del grupo de la tercera edad de la iglesia. Nos reunimos todos los miércoles para hacer manualidades, platicar, tomar café con pan. Hice amistades lindas ahí, doña Eulalia, doña Ivonete, doña Creusa. Reímos juntas, lloramos juntas, rezamos juntas. Saben mi historia, saben por lo que pasé, y me acogen con un cariño que calienta mi alma. Participo también de un proyecto voluntario, donde enseñamos a mujeres más jóvenes a hacer manualidades para vender y tener independencia financiera. Yo enseño a hacer dulces y conservas. Ver los ojos de esas mujeres brillar cuando logran vender su primer frasquito de dulce. Ah, mis queridos, eso no tiene precio. Es como si estuviera ayudándolas a conquistar lo que yo conquisté, libertad. ¿Y Don? Mi padre. Después de esa fiesta, se volvió el paria de la ciudad. Perdió a los amigos, perdió el respeto, perdió todo. Nadie más quería ser visto cerca de él. Intentó candidatearse de nuevo a regidor, pero no tuvo ni 100 votos. La vergüenza lo consumió. Murió 5 años después de esa revelación, solo en un asilo. Nadie fue al entierro, solo yo y Miguel, no porque lo perdonáramos, sino porque teníamos compasión. Al final, era solo un viejo amargado, derrotado por su propia maldad. Cuando miro hacia atrás, veo cuánto sufrimiento, veo cuánto dolor. Pero cuando miro hacia adelante, veo a mis nietos jugando en el patio. Veo a mi hijo defendiendo a otras mujeres. Veo mi casita oliendo a cajeta. Y me doy cuenta, valió la pena haber sobrevivido. Valió la pena haber aguantado, porque ahora vivo de verdad, libre. Mi vida hoy es sencilla, pero es mía, es verdadera, está llena de amor. Y eso, mis queridos, después de todo lo que pasé, es el mayor regalo que Dios pudo haberme dado. Mis queridos, mis amores, quien me está escuchando ahora y pasó por algo parecido, déjenme decirles algo de corazón a corazón. No eres culpable. No importa lo que te hicieron creer. No importa cuántas veces te dijeron que tenías que quedarte callada, que tenías que aguantar, que tenías que esconder. No eres culpable y no estás sola. Pasé 50 años cargando una mentira que no era mía. 50 años aguantando golpes todos los días para recordar quedarme callada. 50 años viendo a mi hijo crecer sin poder ser llamada madre. ¿Y saben qué me salvó? La verdad. La verdad que un día explotó y me liberó. Si estás viviendo una mentira hoy, si estás siendo obligada a esconder quién eres, a esconder lo que te hicieron, te suplico, busca ayuda. Cuéntale a alguien. No importa cuánto tiempo pasó, no importa quién sea el abusador. La verdad siempre tiene que salir a la luz. Siempre. Si conoces a una mujer que está siendo maltratada, que está siendo controlada, que está siendo callada a la fuerza, sé la ayuda que necesita. Porque muchas veces no tenemos fuerzas para gritar. Necesitamos que alguien escuche nuestro silencio. Aprendí que el amor verdadero libera, no aprisiona, que la familia de verdad protege, no lastima, que Dios nunca, nunca jamás quiere que vivamos con miedo. Dios quiere que vivamos en paz, con dignidad, con respeto. Y si eres madre y estás escondiendo alguna verdad de tus hijos, debes saber, un día van a descubrir, y cuanto más esperes, más difícil va a ser. La verdad puede doler, pero la mentira destruye. Lo sé mejor que nadie. Hoy, a los 70 años, me miro en el espejo y veo a una sobreviviente. Veo a una mujer que pasó por el fuego y no se volvió ceniza. Veo a una abuela que puede abrazar a los nietos sin miedo. Y veo a una madre que puede finalmente oír la palabra mamá saliendo de la boca del hijo que tanto ama. Y tú que me estás viendo ahora, mi querida, mi querido, respóndeme algo aquí en los comentarios. ¿Puedes mirarte en el espejo y verte libre? ¿O todavía estás presa en alguna mentira, en algún miedo, en alguna vergüenza que no es tuya? Cuéntame, ábreme el corazón, porque leo cada comentario y a veces una palabra de consuelo de la abuela Celia puede hacer toda la diferencia en tu día. Y no olvides, si todavía no te has suscrito al canal Memorias de las Abuelas, haz clic en el botón rojo ahora.
Activa la campanita de las notificaciones, porque cada semana traigo historias de superación, de verdad, de esperanza, y deja tu like también, que eso ayuda muchísimo a difundir estos mensajes a más gente que necesita escuchar. Y ahora, mi última pregunta para ti. Después de oír mi historia hasta el final, deja aquí en los comentarios solo una palabra. Una palabra que resuma lo que sentiste. Puede ser fuerza, puede ser emoción, puede ser verdad, solo una palabra. Para que yo sepa que me acompañaste hasta aquí, hasta el finalito de este viaje. Hazlo ahora. No esperes ni un minuto más, porque tu palabra puede ser el incentivo que otra persona necesita para también tener valor de vivir libre. No cuento mi historia para que sientan lástima de mí. La cuento para abrir ojos, para mostrar que la violencia no necesita ser solo física, que la manipulación destruye tanto como un golpe, que la mentira puede matar tanto como un arma, y que el silencio protege al abusador, nunca a la víctima. Si conoces a una mujer siendo controlada, siendo forzada a vivir una mentira, siendo impedida de ser quien realmente es, sé la voz que ella no puede tener. Porque yo me quedé callada 50 años esperando que alguien se diera cuenta, esperando que alguien me ayudara, y casi muero esperando. No dejes que otra mujer muera esperando. Extiende tu mano, sé el cambio. Porque juntos, como comunidad, como familia humana, podemos romper estos ciclos de abuso. Podemos. En cualquier país, en cualquier cultura, existen mujeres siendo forzadas a vivir mentiras, siendo impedidas de ser madres de sus propios hijos, siendo silenciadas por miedo. Si tú o alguien que conoces vive esto, debes saber, tienes derecho a la verdad. Tienes derecho de ser quien eres. En cada ciudad del mundo, en cada comunidad, existen personas y organizaciones listas para ayudar a mujeres en situación de violencia, manipulación o control. Busca, pide ayuda, no te rindas, porque la verdad siempre libera, siempre. Y mereces vivir libre, mi hija. Mereces paz, mereces respeto, mereces ser llamada madre si eres madre, mujer si eres mujer, ser humano, porque lo eres. Y recuerda, el silencio que parece protegerte hoy puede ser la cadena que te aprisiona para siempre. Habla, grita si es necesario, pero no mueras callada. Un beso en el corazón de cada uno de ustedes y que Dios bendiga sus vidas con verdad, valor y libertad.